Muy buenos días, amados hermanos. Buenas tardes para todos aquí donde se encuentran en sus casas. Es un placer para mí poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios de la tecnología. Aunque no estamos presencialmente juntos, es bueno que el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo se sigue extendiendo y se sigue expandiendo a través de estos medios. Así que damos gloria al Señor por eso, damos honra al Señor por eso, toda la gloria y toda la alabanza que se la lleve Él por esto, porque Él es el que ha permitido todo esto, aún en medio de estas situaciones que atravesamos. Hoy vamos a empezar con ustedes, amados hermanos, una nueva serie. Hoy viernes, como se dan cuenta, el viernes anterior terminamos la serie acerca de los testimonios de la gracia. Fue una serie que nos llevó por 4 viernes, mirando 4 diferentes testimonios de 4 hermanos con los que pudimos aprender lo que significa la gracia del Señor en la vida de una persona de manera práctica. Así que hoy vamos a empezar una serie que se llama Fe Radical. Fe Radical, como ustedes se han podido enterar en los anuncios que hemos hecho en los diferentes medios, amados hermanos, es la serie que vamos a estar llevando y que nos va a tomar 6 viernes, 6 semanas. Vamos a estar en esta serie y vamos a tener 6 invitados. En este caso, no van a ser invitados de afuera. Si el Señor así lo permite, amados hermanos, los invitados van a ser de aquí mismo, de la iglesia. Y hoy tenemos un invitado también, pero antes de presentar a este invitado especial que tenemos hoy, yo quisiera que me acompañes en oración y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, te queremos dar gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Lo sabemos porque cada mañana nos despertamos, Señor, y estamos con vida. Cada mañana abrimos nuestros ojos y vemos el sol, vemos las luces que penetran en nuestra ventana y podemos ver a los seres que amamos cerca nuestro. Podemos estar, Señor, seguros de que es por tu misericordia que estamos con vida, que estamos en pie. Padre, queremos entregar en tus manos este servicio de viernes que vamos a tener en esta noche. Queremos entregar en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a tener con la persona que va a venir a compartir con nosotros en esta noche, Señor, que tú tomes control, Señor, de todas las cuestiones tecnológicas que hagan falta y que seas tú glorificándote en medio de la charla que vamos a tener hoy. Padre, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a los corazones conforme a la necesidad de cada persona, conforme a las peticiones de cada persona, que sea tú respondiendo quizás también oraciones a muchos. Padre, te damos gracias y queremos, Señor, que tú te glorifiques hoy y hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que bueno, amados hermanos, no siendo más, yo quisiera comentarles un poco acerca de los temas que tenemos en esta serie. Hoy vamos a tener el primer tema. De entrada vamos a tener el primer tema acerca de esto que se llama fe radical. Y el primer tema va a ser acerca del sacrificio radical. Sacrificio radical. El segundo tema, si Dios lo permite, vamos a tener esta serie semana tras semana. Si Dios lo permite, el segundo tema será devoción radical. El tercer tema será espiritualidad radical. El cuarto tema será urgencia radical. El quinto tema será servicio radical. Y el sexto tema para finalizar será entrega radical. Si el Señor lo permite, vamos a tener a hermanos de aquí mismo, de la congregación, con nosotros en cada uno de estos temas. Así que, no siendo más, yo quiero presentar a nuestro cohospedador, el pastor Edison Flores, que va a estar con nosotros en esta noche. Va a estar hablándonos acerca del sacrificio radical. Pastor, ¿cómo se encuentra en esta noche? Pues muy bien, Juan, gracias al Señor, pues muy animado por Dios mismo y con el deseo, ¿verdad?, de seguir proclamando las verdades del reino de Dios. Así que gracias, amado hermano Juan, y gracias a todos los hermanos que siempre están ahí conectándose para recibir la palabra de Dios con mucho agrado y seguir creciendo en la palabra de Dios. Como lo mencionó nuestro hermano Juan, hoy iniciamos esta serie llamada Fe Radical, ¿verdad? Y por fe radical me refiero a una fe cristiana, a una fe profunda, seria, obviamente que tiene su raíz en Cristo y que responde al llamado de Dios. Esta fe es una fe auténtica, una fe no fingida, ¿verdad? Es una fe que persevera hasta el final,
porque tiene como centro a su Salvador. Ahora déjenme explicar un poco acerca de la etimología de esta palabra. La palabra radical deriva del latín radix, que significa raíz, y que esta palabra se aplica en forma general a cualquier persona cuyas opiniones vayan a las raíces y cuyo compromiso sea profundo. Por ejemplo, se habla de deportistas radicales, se habla de personas radicales. Así que teniendo esto en perspectiva, amados hermanos, yo quiero invitarles a ver el primer tema de esta serie, que lleva por título Sacrificio Radical. Sacrificio Radical. Así que quiero invitarles a que leamos en Génesis, el capítulo 22, Génesis 22, del versículo 1 hasta el versículo 14. Génesis 22, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amados hermanos, esta historia es una historia fascinante. Vemos en esta historia que Dios hace una petición inusual a su siervo Abraham. Y Dios le hace una petición. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Le pide que sacrifique a su hijo. Y es bien interesante que se habla de su único hijo, Isaac. En esta circunstancia Dios estaba probando la lealtad espiritual extrema de Abraham, tocando la vida física de Isaac, a quien Abraham amaba. Ahora, si recordamos, Isaac fue un milagro de Dios. Humanamente era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo, ¿verdad? Sara pues no podía tener un hijo, ella era una señora de 90 años. Si se habla de Abraham era un anciano, ya tenía 100 años, sin fuerzas para procrear, pero Dios obró poderosamente y le dio a Isaac. Isaac era el hijo de Abraham,
ese hijo que él había esperado por muchos años como promesa de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo y que en ese hijo le iba a dar una descendencia numerosa. Ahora este hijo, la Biblia dice que Abraham amaba a su hijo. Ahora Dios le ordena que lo lleve a una montaña, la montaña o el monte Moriah, y allí se lo entregue como un sacrificio. Esta es una petición bastante particular. Dios le estaba pidiendo a su siervo Abraham que hiciera un sacrificio radical. Esta es una petición, amados hermanos y amigos, no muy lógica ante nuestra perspectiva humana. No era una petición pues tan buena, nuevamente ante la razón humana. Si recordamos, los que sacrificaban a sus hijos eran los paganos. Muchos de ellos creían que al hacer esto, es decir, al sacrificar a sus hijos y pasarlos por el fuego, la ira de los dioses se apaciguaría y los tiempos de crisis pasarían rápidamente y ellos serían bendecidos. Levíticos capítulo 18, versículo 21, el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, no des a tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así que ahora, paradójicamente, encontramos que Dios prueba a Abraham. El texto dice que Dios probó a Abraham. No fue que Dios tentó a Abraham. Dios hace una prueba a Abraham de su fe, de esta entrega radical. Y la petición que Dios le hace a su hijo, a la luz del pasaje, es que degolle a su hijo y que pase por el fuego a su único hijo. Ahora, nuevamente, ¿acaso Dios pedía esto normalmente? No. Si nosotros recordamos, Dios normalmente había ordenado que se hicieran sacrificios, pero eran sacrificios de animales, que se degollaran animales y luego se quemaran como una ofrenda. Y esta era la forma en que Dios cubría y perdonaba las transgresiones de su pueblo. Imagínense, ahora el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios que le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, que iba a bendecir a Abraham, el Dios todopoderoso está pidiéndole a Abraham que haga un sacrificio radical, una entrega completa de lo que Abraham amaba. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Abraham titubeó frente a lo que Dios le estaba pidiendo. Cuando leemos el texto dice que Abraham obedeció de inmediato. La fe de Abraham se demuestra en su inmediata y completa respuesta. No vemos aquí en el pasaje, por ejemplo, que Abraham empezara a cuestionar y a preguntar por qué Dios estaba haciendo tal cosa, por qué Dios estaba pidiéndole a su hijo. El texto dice que él se levantó muy temprano. El texto da detalles de todo lo que Abraham hizo. Se levantó muy temprano, enalbardó su asno, cortó la leña para el fuego que pasaría por el cuerpo de su amado hijo Isaac. Ahora, cuando vemos la vida de Isaac, Isaac era un joven. El texto dice que era un muchacho. Era muy joven porque la Biblia dice que caminó con Abraham hasta llegar al lugar por 3 días. También hablaba el muchacho. No era un niño. Algunos estudiosos dicen que posiblemente podía tener entre 18 o 20 años, tal vez. Pero cuando llegaron a la montaña y él comenzó a ver todo lo que su padre Abraham estaba haciendo, él preguntó dónde estaba el cordero para el sacrificio. Pero Abraham no se detuvo en su determinación. Él estaba obedeciendo completamente a su Dios. Él estaba siguiendo con todas las pautas que Dios le había dado. El Señor le dijo, camina 3 días hacia el monte Moriah, y así lo hizo. El Señor le dijo, construye un altar para sacrificar a tu propio hijo, y así lo hizo. Compón la leña, busca leña, así lo hizo. La Biblia dice que ató a su hijo, lo puso sobre la leña, y cuando estaba allí dispuesto
a sacrificar a su hijo, cuando tenía ahí el cuchillo para degollar a su hijo, escuchó la voz de un enviado de Dios, la voz de un ángel que le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste nuevamente tu único, ¿verdad? El único hijo que tenía Abraham. Amados hermanos, aquí vemos a este mensajero diciéndole: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham estaba determinado a quitarle la vida, a entregárselo en sacrificio a Dios como Dios se lo había pedido. Hermanos, con todo este acto de obediencia, Abraham estaba evidenciando que él honraba al Dios Todopoderoso. Él no estaba pensando tanto en Dios es injusto, ¿por qué Dios me pide esto que lo haga? Él está obedeciendo completamente a Dios. Ahora podemos decir que con todo este acto de obediencia, Abraham entendía que Dios tenía todo el poder y que Dios podía incluso resucitar a su amado hijo y devolvérselo si él le quitaba la vida. Esta declaración podemos verla, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 11, del versículo 17 al versículo 19. Te invito para que leas este pasaje. Hebreos 11, del 17 al 19. Dice la palabra de Dios así: por la fe a Abraham, cuando fue probado, ¿sí ven eso? Por la fe en quién, en Dios, por su confianza en Dios, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham ofreciendo su unigénito, versículo 18, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow. Aquí vemos a Abraham, un hombre que confía plenamente en Dios, que no comienza a razonar y a preguntarse, pero si Dios me dijo que Isaac era el hijo de la promesa, en Isaac Dios me dará una descendencia. No. Lo que él pensó fue que Dios es poderoso, e incluso para levantar aún de entre los muertos. Y luego el autor de la carta a los Hebreos dice: de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Wow. Amados hermanos, esa historia es una historia fascinante. Dios le pide a Abraham un sacrificio radical, algo que no era usual que Dios pidiera esto. Pero piense por un momento también la actitud de Isaac. Al igual que su padre, encontramos aquí a Isaac que se somete a su padre. Él no cuestiona a su padre. Isaac era un joven que podía tal vez rebelarse, ¿verdad? Como lo dijimos al principio, era un joven con fuerza. Él podía decirle a su papá: papá, 3 días de camino, no, yo no voy a ir hacia allá, hacia ese monte. Isaac era fuerte y tal vez pudo resistir, ¿verdad?, a su padre y regresar a su casa al ver la intención de su padre. No. Isaac se entregó completamente porque Isaac confiaba en su padre plenamente. Es más, Isaac vio el cuchillo en la mano de su padre. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Él sabía que su padre estaba determinado a quitarle la vida. Pero aún así, Isaac permaneció acostado sin resistir, de una manera voluntaria. Ahora, amado hermano, tú preguntarás: ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Dios hoy ciertamente no te está pidiendo que tú entregues a tu hijo, que mates a alguien, pero el principio que vemos en este pasaje sigue siendo el mismo. El Señor pide que nosotros entreguemos lo que más nosotros amamos. El Señor pide que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón. Y verdaderamente, amados hermanos,
no lo estamos haciendo. Él está pidiendo un sacrificio radical. Nada de lo que tú ames puede estar al mismo nivel que Dios. Las escrituras son muy claras. Allí el evangelista Mateo, en el capítulo 10, del versículo 37 al versículo 38, dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, dice, no es digno de mí. Y añade, el que ama incluso a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Que nosotros le amemos a Él con todo nuestro corazón. Dios no está al mismo nivel que nuestros seres queridos, que nuestro trabajo, que tal vez los recursos que tengamos. Allí en Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O Cristo es tu Señor, o cualquier cosa de la creación, por así decirlo, se convertirá en tu amo, se convertirá en tu Señor. Nosotros somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Cristo es el amo, Cristo es el Señor. Y nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, nosotros somos su especial tesoro, amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2, el apóstol Pablo le dice a los creyentes allí en Roma, lean conmigo Romanos 12, versículos 1 y versículo 2. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está hablándole aquí a creyentes, él está hablando a hermanos y les está haciendo una rogativa, está rogándoles, está llamándoles y toma como base el apóstol Pablo aquí las misericordias de Dios. Pablo está diciéndole por las misericordias salvíficas de Dios que ustedes ya han experimentado. Si leemos los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo deja claro en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios está sobre toda la humanidad, que la ira de Dios está revelada a través de toda la creación. Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, pero que la gracia de Dios es vida eterna. Así que Pablo ruega por las misericordias de Dios, que los creyentes presenten sus vidas, que presenten todas sus vidas, sus cuerpos. Pero vean esto, Pablo dice en sacrificio vivo. Otra manera de decirlo es el sacrificio viviente. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio que es agradable, dice el apóstol Pablo. Un sacrificio agradable a Dios. O sea, el sacrificio es un culto racional, un servicio racional, dice el apóstol Pablo. Pero luego sigue diciendo en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué, Pablo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así que entonces aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, vemos que Pablo está pidiéndole a estos creyentes que reconocen a Cristo como su Señor, como su Salvador, que les ha libertado de la esclavitud del pecado y en quien solamente en Cristo tienen salvación. Les está pidiendo que entreguen sus vidas, que sus vidas se entreguen, que sus vidas sean este sacrificio que entreguen a Dios
un sacrificio radical, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio que Dios se agrada de este sacrificio. Y luego termina diciendo, esa es la verdadera adoración que Dios pide, una adoración racional, una adoración entendible, y que nosotros no nos conformemos, que nosotros no nos amoldemos a este mundo pecaminoso, sino que más bien seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra mente sea renovada para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Amados hermanos, en este pasaje del libro de Génesis, pasaje principal de esta narrativa, de esta historia, en este pasaje de Génesis 22 nosotros podemos ver de una manera poderosa, de una manera gloriosa, el Evangelio. Nosotros vemos el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo en este pasaje. Ahora, si hablamos de sacrificio radical, tenemos que hablar obviamente de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo entregó su vida completamente. Ahora, es interesante que en Isaías capítulo 53 se nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, pero también dice la Escritura que Él fue herido de Dios. Escuchen eso. El Señor Jesucristo fue herido de Dios. Es decir, el Padre envió su juicio sobre Cristo Jesús. Jesús recibió la ira justa del Padre por el pecado de su pueblo, por el pecado del pueblo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, Jesús no fue pecador. Jesús no conoció el pecado. Jesús no tuvo intimidad con el pecado. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros? El pueblo de Dios, los creyentes. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, nuevamente, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Interesante, hermanos. Nosotros no somos justos por nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos cumplir la palabra de Dios por nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos vivir en santidad por nuestras propias fuerzas. Hermanos, el texto nos está diciendo que nosotros somos declarados justos por la obra consumada y terminada de Cristo Jesús. Así que este pasaje de Génesis 22, una vez más, nosotros vemos allí el poderoso mensaje del Evangelio, un Evangelio que está centrado en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver aquí al Padre enviando a su Hijo para morir por su pueblo y darle eterna salvación. Cristo es el Cordero que fue sacrificado en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre para siempre. Así como Isaac, que fue llevado para ser sacrificado, así el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que fue llevado como una oveja, ¿verdad?, ante sus trasquiladores, que fue llevado como un cordero que enmudeció, no abrió su boca y se entregó completamente por nosotros. Isaías 53, una vez más, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Dice que Él sufrió nuestros dolores. ¿Y nosotros cómo le tuvimos? Le tuvimos por azotado, dice la Escritura. Le tuvimos por herido de Dios, por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros, todos nosotros, fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice la Escritura, se apartó por su camino. Pero Jehová, Dios el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, wow, este es un mensaje, nuevamente un mensaje glorioso y poderoso. El Señor nos llama una vez más
a un sacrificio radical, a una entrega completa. Dios está llamando a que tú entregues tu vida completamente a Él, que tú le adores, que tú le sirvas a Él, que no tomes otras cosas, ¿verdad? Como autojustificación para decir que no puedes entregar tu vida al Señor y poder servirle a Él. Dios quiere que tú entregues toda tu vida a Él, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, todo lo que tú eres, por así decirlo, tú puedas entregar toda tu vida a Él. Dios nos llama para que nosotros seamos colaboradores y servidores ante su iglesia, ¿verdad? Dios nos llama para que nosotros podamos entregar los dones que Él nos da, los talentos que Él nos da, para que nosotros podamos servirle a Él. Así que, amado hermano, entrega tu vida completamente, tu vida ante el Señor, como ese sacrificio radical, como ese sacrificio pleno que Dios está pidiendo. Ahora, entiende que este sacrificio radical no es comparado al sacrificio que ya Jesucristo hizo por ti. Nuevamente, teniendo como base lo que Cristo hizo por ti, entonces ahora Dios te llama a que tú puedas responder en adoración, en entrega a Él con toda tu vida, para que le adores y le sirvas. El Señor dice, solo a tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Tú puedes seguir sirviéndole, tú puedes seguir adorándole ahí desde tu casa donde tú estás. Puedes seguir entregando tu vida ante Dios. Así que entrega tu vida a Él completamente. Abandona tu pecado, abandona esos ídolos que quieren ocupar y usurpar el papel de Dios, y que Dios sea el que esté allí en el trono, gobernando y dirigiendo tu corazón para que tú puedas vivir para Él y que puedas seguir respondiendo ante Él en adoración y alabanza. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, amado hermano. Tenemos a nuestro hermano Juan. Bueno, qué bueno es el Señor, qué bueno es esto que hemos podido escuchar de la boca de nuestro pastor. Y qué bueno como el Señor, aún desde el mismo libro de Génesis, comenzando el libro, comenzando la revelación escrita para nosotros, qué bueno como el Señor ya nos estaba dando como que esas pinceladas, como que esas iniciales de qué era lo que iba a pasar, de qué era lo que iba a venir. Yo tenía un par de preguntas, pastor, pero yo creo que ya tú lo abarcaste todo, ya se cubrieron los temas, justamente hablando de ese sacrificio de Cristo, cómo se relacionaban estos dos textos. Yo creo que de manera muy concisa ya se ha respondido a esa cuestión, y también hablando justamente de nosotros, cómo aplica esto, ya se ha tocado ese asunto. Yo creo que el Señor nos demanda, así como tú lo decías hace un ratico, el Señor demanda de nosotros lo más preciado, así como demandó de parte de Abraham, lo más preciado en ese momento, que era un hijo que vino en la vejez, que fue la promesa de Dios para Abraham. Asimismo, Dios puede reclamar de nosotros lo más preciado, y de hecho lo está reclamando. Así que me voy a saltar el tiempo de las preguntas porque evidentemente ya fueron resueltas, pero en las próximas sesiones la idea obviamente es poder tener también este tiempo, si los hermanos obviamente no abarcan los temas de las preguntas. Así que antes de finalizar, amados hermanos, como lo rogamos y lo oramos al principio, esperamos que esta palabra haya llegado a tu corazón, no porque la da el pastor, no porque usamos los medios adecuados, sino porque es la palabra del Señor en últimas la que está siendo expuesta aquí. No hemos hecho más que ir a la Biblia y encontrar ejemplos de personas radicales y traerlos a ustedes de una manera fresca, pero sigue siendo la palabra del Señor la que es expuesta. Así que esperamos que el Señor haya hablado a tu vida, que el Señor haya hablado a tu corazón, que realmente si sientes que el Señor está haciendo lo que el Señor está hablando y que el Señor está trabajando a través de esta palabra en ti,
podamos poner en práctica por obra lo que hemos escuchado hoy. Así que, ¿qué tal si antes de despedirnos, antes de finalizar esta transmisión, oramos al Señor y le pedimos que el Señor trabaje en nuestros corazones, que el Señor obre en nuestras vidas, así como tanto para tener esa disposición que tuvo Abraham de entregar lo que él tenía, como para tener incluso la disposición de su hijo Isaac también, que no podemos ver una tipología de Cristo, como lo decía el pastor ahí en él, en que no escatimó su posición de ser hijo de Abraham y no dijo nada tampoco al momento en que vio que iba a ser sacrificado. Que nosotros podamos tener esa misma mentalidad. Así que oremos, amados hermanos. Bueno, amados hermanos, hacer sacrificios en nuestra vida. Tú has sido el ejemplo, Señor. Tú has sido el que ha puesto delante de nosotros el estandarte que nosotros debemos seguir, el modelo que debemos seguir. La Biblia declara que tú no tuviste reparo en entregar a tu único hijo, el unigénito del Padre. Tú lo entregaste, Señor. Tú lo entregaste por nosotros. Tú lo entregaste para que viniera y muriera en una cruz por los pecados nuestros. Tú eres el modelo, Señor, de sacrificio, y Cristo también es el modelo de entregarse a sí mismo. Nosotros, Señor, queremos también tener esa misma capacidad. Nosotros queremos tener, Señor, a través de la obra de tu Santo Espíritu, la capacidad de poder renunciar a aquellas cosas, Señor, que quizás ocupan ese lugar importante que debe ser tuyo. Tú mereces el primer lugar y tú estás demandando ese primer lugar de parte de nosotros. Y nosotros, Señor, tenemos la voluntad de darte ese primer lugar, aunque muchas veces se interpongan otras voluntades nuestras también en medio de eso por nuestra naturaleza, Señor. Pero queremos pedirte, amado Dios, que a la luz de lo que hemos escuchado en esta noche, tú obres en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos puedas dar, Señor, el mismo sentir que tuvo también Cristo, que se entregó a sí mismo, se despojó, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo para morir en una cruz por nuestros pecados. Gracias queremos darte, Señor. Gracias queremos darte por tu sacrificio. Gracias queremos darte, Señor, por no escatimar a tu propio Hijo y por amarnos a tal punto de dejar que Él viniera a morir por nosotros. Amado Dios, te damos gracias y no queremos pasar por alto, Señor, a nuestros hermanos que nos están escuchando. No queremos pasar por alto, Señor, que cada uno de ellos puede estar enfrentando diferentes situaciones, diferentes realidades, Señor, en medio de este tiempo. Y queremos, Señor, que tú sigas fortaleciendo tu pueblo, que tú sigas fortaleciendo a tu iglesia, que tú sigas fortaleciendo la vida de nuestros hermanos que están allí escuchándonos, que tú sigas dándonos fuerza, Señor, para enfrentar cualquier vicisitud que la vida nos pueda presentar. Y este tiempo en que tenemos tiempo que no nos vemos, tenemos tiempo que no nos abrazamos, que no podemos hablar de tú a tú con nuestros hermanos, con nuestros amados hermanos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo como iglesia para estar en unidad a través de lo que los medios nos permitan, que podamos seguir siendo uno, Señor, porque somos parte del cuerpo de tu Hijo Jesús, el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Sigue fortaleciéndonos, Señor, tanto física como espiritualmente, amado Dios, que podamos, bendito Rey, superar cualquier situación que se pueda presentar con la ayuda de tu Santo Espíritu y que tú nos fortalezcas, Señor, como Pablo lo declara en el libro de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que a través de Cristo, Señor, esa imagen que debemos nosotros modelar también, nosotros podamos ser fortalecidos. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de ese mismo por quien hemos orado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya.